Me llamo Rosalinda Jiménez. Hoy tengo 72 años. Ya he pasado por muchas cosas en esta vida, pero esta fue demasiado para un ser humano. Voy a contarte todo en este relato. Era de madrugada cuando entré por primera vez en aquella oficina. El olor a café viejo mezclado con desinfectante barato me acompañaría por años. Recuerdo el sonido de mis propios pasos sobre el piso frío, el chirrido del carrito de limpieza, y ese silencio enorme que solo se rompe cuando una respira hondo para no llorar. La ciudad aún dormía allá afuera, pero dentro de mí había una inquietud que desde hacía mucho tiempo no lograba descansar. En esa época, ya era viuda desde hacía casi 10 años. Mi esposo, Alonso, se fue demasiado pronto, dejándome sola con 2 hijos ya adultos, pero distantes. Uno siguió su camino en Guadalajara y casi no daba señales, y el otro, bueno, tomó decisiones que lo alejaron de mí. No lo juzgo, pero confieso que extraño un abrazo suyo. Viví por muchos años en un pueblito llamado San Andrés, una comunidad pequeña en el corazón de México donde todos se conocen. Pero la edad pesa, y los gastos en medicinas y comida me hicieron aceptar un trabajo que jamás pensé hacer a mis 67 años, limpiar oficinas en la ciudad. Tomaba 2 autobuses, subía cuestas con la escoba y el balde, y pasaba las noches enteras sola, fregando suelos mientras el mundo dormía, pero había algo que nadie sabía. Algo que yo escondía como quien guarda un tesoro en un pañuelo viejo. Yo escribía. Desde niña. Mis cuadernos de infancia se perdieron con el tiempo, pero las palabras seguían vivas dentro de mí. Así que, cuando limpiaba las salas y encontraba alguna servilleta olvidada o una hoja tirada, anotaba pensamientos, versos, recuerdos. Como si mi alma gritara por expresión, esos escritos eran mis compañeros. Algunos tristes, otros llenos de esperanza. Yo no escribía para nadie, solo para no olvidar que era más que una mujer con un trapeador en la mano. Eran versos como limpio el suelo de la sala vacía, pero en el silencio escucho la poesía. Mis pies cansados tropiezan con el tiempo, pero el alma aún baila con el viento. Escribía rápido, con miedo de ser descubierta, como si fuera un crimen sentir algo bonito en una vida tan dura. A veces lloraba mientras escribía, y me secaba el rostro con el mismo trapo con el que secaba los escritorios. Y nadie lo veía. Nadie lo sabía. La mayor parte de mi vida fue así, invisible. Fui hija de campesinos, me casé joven, fui madre. Y luego viuda. Nunca terminé los estudios. Nunca viajé. Nunca tuve un pastel de cumpleaños o alguien preguntándome qué soñaba. Y la verdad es que, por muchos años, ni yo sabía cómo responder esa pregunta. Soñar duele cuando parece que la realidad nunca va a cambiar. Tuve crisis de ansiedad silenciosas. Me despertaba en medio de la noche sin poder respirar, con miedo de morir sola, de no haber hecho nada que valiera la pena. Me sentía una carga para los demás, aunque no pedía nada. Pensé en rendirme muchas veces, pero entonces venía un verso, como un susurro dentro de mi mente, y me aferraba a él. Mi consuelo era mi nieta, Camila, hija de mi hijo mayor. Cuando venía a visitarme los fines de semana, era como si el sol entrara en la casa.
Ella reía fuerte, me ayudaba a pintarme el cabello con tinte barato, y me decía que yo era la mejor contadora de historias del mundo. Yo sonreía, pero no decía nada sobre los poemas. Eso era mi secreto, hasta que un día, todo cambió. Fue una noche lluviosa. Acababa de limpiar una sala de juntas y me senté por unos minutos. Saqué una servilleta de la bolsa y escribí otro poema. Camila me había contado que estaba triste en la escuela, y escribí para ella: nietecita querida, ojos de esperanza, no dejes que el mundo robe tu danza, el amor que llevas en el pecho vale más que todo el desprecio. Doblé la servilleta, la guardé en la bolsa y me fui a casa. El domingo, sin querer, Camila la encontró buscando dulces en mi bolso. La leyó en silencio. Luego me miró con los ojos llenos de lágrimas y me preguntó: abuela, ¿tú escribiste esto? Mi alma tembló. No fue vergüenza. Fue miedo. Miedo de no ser suficiente ni siquiera en eso. Es solo una tontería que escribí, nada importante, respondí, bajando la mirada, pero Camila no soltó el papel. Lo alisó como si tuviera valor, y me dijo la frase que cambiaría todo: esto es hermoso. El mundo necesita leer lo que tú escribes, abuela. Me reí. Me reí para esconder el miedo. Pero dentro de mí, una semilla fue plantada, y así fue como todo comenzó. Pero en ese momento, aún no tenía idea de lo que estaba por venir, ni de cuánto mi nieta sería el puente entre mi dolor y mi sanación. Asterisco asterisco, si esta historia de la abuela está tocando tu corazón, deja tu like. Eso ayuda mucho al canal y muestra que quieres escuchar más historias reales como esta. Suscríbete aquí al canal y activa la campana para no perderte ninguna de las próximas historias que están por venir. Y si conoces a alguien que también necesita escuchar algo así, comparte. A veces, una historia simple puede transformar un día entero. Gracias por estar aquí y escuchar con el corazón. Me llamo Rosalinda Jiménez. Hoy tengo 72 años. Ya he pasado por muchas cosas en esta vida, pero esta fue demasiado para un ser humano. Voy a contarte todo en este relato. Después de aquel domingo en que Camila encontró mi poema, algo cambió en la manera en que ella me miraba. Me abrazaba más fuerte. Me preguntaba cosas sobre mi infancia, sobre cómo aprendí a escribir así, sobre si tenía más versos guardados. Y claro que los tenía. Docenas. Tal vez cientos. Escritos en servilletas, en recibos de supermercado, en papeles de panadería, todos doblados con cuidado y escondidos entre las páginas de una Biblia vieja o en cajitas de cartón bajo mi cama. Una noche, Camila me pidió que se los leyera. Yo me resistí. Sentía vergüenza, inseguridad, miedo a que no fueran buenos, miedo a que se riera. Pero ella insistió con esos ojitos tiernos que siempre lograban lo que querían. Tomé uno de los papeles y, con voz temblorosa, le leí en voz alta: hay días que el alma se calla, porque el mundo grita sin razón. Pero aún en la sombra más larga, se esconde un rayito de sol. Camila sonrió. No dijo nada. Se levantó, fue a su mochila y sacó una libreta de tapas rosas. Me la puso en el regazo y me dijo:
Abuela, escribe aquí. No más servilletas. Tus palabras merecen un lugar bonito. Esa libreta se convirtió en mi refugio. Después de cada turno en la oficina, cuando volvía a casa con los pies hinchados y las manos resecas por los productos de limpieza, me sentaba en la cama, sacaba la libreta y dejaba que mi alma hablara. Escribir era mi forma de llorar sin lágrimas, de gritar sin hacer ruido, de sanar sin pastillas, pero había algo más profundo. Durante años me sentí vacía, como si mi vida fuera solo un conjunto de rutinas: cocinar, limpiar, cuidar, repetir. El acto de escribir me recordó que dentro de mí había una mujer que aún soñaba, que aún sentía, que aún tenía cosas por decir. Camila no se conformó con leer mis poemas. Empezó a transcribirlos en su computadora. Decía que quería mostrárselos a sus amigos de la universidad. Yo me negaba. Le pedía que no los compartiera. Me daba miedo que me juzgaran, que pensaran que era ridícula. Una señora de 70 años escribiendo poesía en servilletas, pero ella no escuchó mis miedos. Escuchó mi corazón. Y con el tiempo, entendí que eso era lo que siempre había necesitado: alguien que me viera. Un sábado, llegó a casa con una idea loca. Abuela, quiero hacer un libro con tus poemas. ¿Un libro?, dije, con una carcajada amarga. ¿Quién va a leer algo escrito por una señora que limpia oficinas? Camila me miró con esos ojos decididos que heredó de mi madre. Yo los leo. Mis amigos los leen. Y lloran. Se emocionan. Tus palabras tocan, abuela. Tocan de verdad. Me quedé en silencio. Esa noche no pude dormir. Me revolvía en la cama pensando en lo que ella había dicho. Nunca imaginé que algo que saliera de mi alma pudiera tocar la de otros. Me sentía como una niña a punto de hablar. Frente a toda la escuela, con miedo, con vergüenza, pero también con una chispa de emoción que no podía negar. Poco a poco, me dejé llevar. Le permití elegir los poemas, corregir algunos errores de ortografía, ordenar las páginas. Ella hizo todo con tanto amor que mi corazón se llenaba solo de verla. Me decía que cada palabra mía era un regalo, y que ese libro sería un homenaje a todas las abuelas invisibles, a todas las mujeres que sufrieron en silencio y que aún así siguieron adelante. Recuerdo un día en especial. Estábamos en la sala, rodeadas de papeles, cuando Camila me preguntó: «Abuela, ¿alguna vez pensaste en rendirte?». La miré. Tragué saliva. Y le respondí la verdad: muchas veces, mija. Cuando tu abuelo murió, cuando tus tíos se alejaron, cuando no tenía ni para 1 kilo de frijoles. Pero luego me sentaba a escribir, y me acordaba de que aún tenía voz. Y mientras uno tenga voz, no está del todo perdido. Ella lloró. Yo. También, a los pocos meses, Camila organizó todo. Hizo una pequeña campaña en redes sociales, creó una portada sencilla con una foto mía joven, y mandó a imprimir los primeros ejemplares del libro. Lo tituló Versos de la abuela Rosalinda. El día que llegó la primera caja de libros, me temblaban las manos. Abrí una copia, pasé mis dedos sobre la portada, y sentí que todo el dolor vivido, todo el silencio guardado, todas las noches de limpieza y soledad,
habían valido la pena, pero eso fue solo el comienzo. No sabíamos que aquel pequeño libro, hecho con amor, iba a cambiar no solo nuestras vidas, sino también las de muchas otras mujeres que, como yo, se habían sentido invisibles por demasiado tiempo. Ver mi nombre en la portada de un libro fue como encontrarme con una versión de mí misma que había olvidado. Versos de la abuela Rosalinda, decía con letras sencillas, pero para mí, aquellas palabras eran un grito silencioso de reconocimiento. Nunca imaginé que mi voz, mi dolor y mis pensamientos pudieran tomar forma entre páginas encuadernadas. Camila me miraba como si yo fuera una estrella. Pero yo seguía siendo la misma mujer con los zapatos gastados y las manos agrietadas por el cloro. Durante días, me quedé observando los libros apilados en la pequeña mesa de la sala. Los tocaba, los abría, olía las páginas nuevas y volvía a cerrarlos. Me daba miedo repartirlos. Me daba miedo ser juzgada. ¿Y si pensaban que mis poemas eran ridículos? ¿Y si se burlaban de mi historia? Pero Camila no me dejó esconderme. Abuela, tienes que leerlos en voz alta. Vamos a hacer un video y lo compartiremos. ¿Un video? Yo me llevé la mano al pecho como si me faltara el aire. Camila, no soy actriz, ella se rió. No quiero que actúes, abuela. Solo quiero que seas tú. Tu voz es suficiente, acepté, aunque el corazón me latía tan fuerte que pensé que se me saldría por la boca. Me senté frente al celular mientras Camila grababa. Leí uno de mis poemas favoritos, con voz temblorosa, pero con el alma abierta. Soy mujer de escoba y de luna de madrugada y de fe, he llorado limpiando esquinas y he soñado sin saber por qué. Ese video fue visto por más personas de las que yo jamás habría imaginado. Camila lo publicó en una red social, y en cuestión de días, miles de personas comenzaron a comentar. Me hizo llorar, me recordó a mi abuela, gracias por compartir esto. Necesitábamos una voz así. Yo no entendía muy bien cómo funcionaba eso de Internet, pero sentía que mi corazón se expandía. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentía invisible. Mis palabras, aquellas que escribí en la soledad de oficinas vacías, estaban tocando otros corazones. Mujeres mayores, jóvenes, madres, hijas, todas me escribían mensajes. Algunos me contaban sus propias historias. Otros simplemente me agradecían. Una señora de Oaxaca me escribió diciendo: yo también limpié casas toda mi vida y siempre me sentí poca cosa. Pero usted me enseñó que tenemos valor, que merecemos ser escuchadas. Y lloré. Lloré con cada mensaje. Porque entendí que no estaba sola. Que mi historia no era solo mía. Era también de muchas otras que, como yo, habían vivido en silencio. Camila comenzó a organizar pequeños eventos en la biblioteca comunitaria del pueblo. Me invitaba a leer mis poemas en voz alta. Al principio, me negaba, temblando como una hoja al viento. Pero ella me sostenía la mano, y eso me daba fuerza. En uno de esos eventos, una niña de no más de 10 años se me acercó y me dijo: abuelita Rosalinda, cuando sea grande, quiero escribir como tú. Me agaché, le acaricié el cabello y le respondí:
Nunca dejes de escribir lo que sientes, hijita. Las palabras también curan, y era cierto. Porque escribir me estaba curando. Las pesadillas se volvieron menos frecuentes. Ya no me despertaba con el pecho apretado. Mis manos seguían temblando a veces, pero ya no era de miedo. Era de emoción. De vida. Un día, Camila llegó con una noticia que me dejó helada. Abuela. Una editorial pequeña de la Ciudad de México quiere publicar tu libro de manera formal. Lo vieron en redes y les encantó. Pensé que estaba bromeando. Le pedí que no jugara con algo tan delicado. Pero ella me mostró los correos. Los mensajes. Eran reales. Querían imprimir 100, 200, tal vez hasta 500 ejemplares. Yo no sabía ni cómo reaccionar. Me tapé la boca con ambas manos. Me sentí como si estuviera flotando, pero junto con esa alegría vino también el miedo. El miedo de no estar a la altura. De no ser suficiente. De que al llegar a un lugar más grande, mis palabras fueran aplastadas por la crítica o el desprecio. Durante noches no pude dormir. Empezaron a volver los pensamientos oscuros, aquellos que me decían que yo no servía, que solo era una señora vieja que limpiaba escritorios. Que no debía ilusionarme. Camila lo notó. Se me acercó una noche y me dijo: ¿Qué pasa, abuela? Tengo miedo, mija. Miedo de que se rían de mí. De que digan que soy una impostora. Ella se arrodilló a mi lado, me tomó las manos y dijo: Abuela, tú no eres una impostora. Eres una poeta. Una mujer valiente que sobrevivió cosas que otras no podrían. Tu historia importa. Tu voz importa. Y no estás sola. Estoy contigo. Y en ese momento, algo dentro de mí se rompió, para abrir paso a algo nuevo. Entendí que la niña que fui, la mujer que se perdió en el dolor, y la abuela que escribía en la oscuridad. Todas ellas vivían en mí. Y todas merecían ser escuchadas. El acuerdo con la editorial se cerró unas semanas después. No era mucho dinero, pero eso no importaba. Lo que importaba era que ese libro, nacido de la tristeza y la esperanza, iba a ver la luz del mundo. Ya no sería solo mío. Sería de todos los que alguna vez sintieron que no valían nada, y aunque el miedo seguía ahí, también lo estaba la determinación. Porque por primera vez en mi vida, me sentía viva de verdad. El primer tiraje formal del libro, Versos de la abuela Rosalinda, llegó a principios de octubre, en cajas marrones con letras negras que yo apenas podía leer del temblor de mis manos. Camila saltaba de alegría por la casa como si fuera Navidad. Yo, en cambio, me sentía como si estuviera caminando por un sueño del que no quería despertar. Los ejemplares eran más bonitos de lo que jamás hubiera imaginado. Tenían una textura suave, un diseño sencillo pero cálido, y cada uno llevaba una dedicatoria escrita por mí misma con pluma azul, con amor, para que nunca te olvides de lo que llevas en el corazón. Camila organizó una pequeña presentación del libro en el Centro Cultural del pueblo. Una salita con sillas de plástico, cortinas viejas y una mesa prestada que decoramos con flores de papel. Yo me arreglé como pude, vestido azul, zapatos cómodos y un moño blanco en el cabello.
Me miré al espejo y, por primera vez en muchos años, me sentí bonita. La sala se llenó de gente. Vecinas, amigas de Camila, profesores, niños, incluso la señora del mercado que siempre me daba una mandarina de más cuando yo no tenía suficiente. Todos estaban ahí. Por mí, cuando subí al pequeño estrado improvisado, mis piernas temblaban. Sentía un nudo en la garganta. Cerré los ojos y respiré profundo. Y entonces, hablé: buenas tardes a todos. Soy Rosalinda Jiménez. Tengo 72 años, y durante años limpié oficinas en silencio, mientras escribía poemas en servilletas usadas. Hoy, gracias a mi nieta, estoy aquí, leyendo esas palabras en voz alta. Y no saben lo que significa para mí. El aplauso que recibí fue tan largo y tan sincero que no pude evitar llorar. No de tristeza, sino de alivio. Era como si por fin estuviera soltando un peso enorme que había cargado toda la vida. Leí varios poemas. Algunos hablaban de amor, otros de soledad, otros de esperanza. Pero todos tenían algo en común: nacieron del corazón de una mujer que había sido invisible durante décadas. Después de la lectura, muchas personas se me acercaron. Una joven madre me abrazó y me dijo: gracias, señora Rosalinda. Su poema sobre la maternidad me hizo pensar en mi mamá, que siempre se sacrificó por mí y nunca se lo dije. Esta noche, voy a ir a abrazarla. Otra mujer mayor me tomó de la mano con fuerza. Usted ha dicho lo que muchas no nos atrevemos a decir. Yo también fui invisible. Yo también escribo en secreto. Usted me dio valor, y entonces, lo entendí: mis palabras no eran solo mías. Eran el eco de muchas voces calladas. Mujeres de todos los rincones, de todas las edades, que cargaban cicatrices parecidas, pero no todo fue alegría. Unos días después del evento, me encontré con mi hijo menor, Julián. Hacía meses que no hablábamos. Me buscó para hablar seriamente, según sus palabras. Nos sentamos en la banca de la plaza, y él, sin rodeos, dijo: mamá, ¿qué es esto que estás haciendo? ¿Poemas? ¿Libros? ¿Videos en internet? Ya no eres una jovencita. Vas a hacer el ridículo. Sentí como me ardían los ojos. Él no lo decía con maldad, pero sí con desprecio. Como si mis logros fueran una ofensa a su visión de lo que una mujer de mi edad debía hacer. No lo hago para ser famosa, hijo. Lo hago porque me hace bien. Porque me siento viva. Porque por fin encontré una parte de mí que estaba dormida. ¿Y no crees que estás exponiéndote demasiado? ¿Qué estás dejando que otros se metan en tu vida? Prefiero eso, le respondí, a seguir escondiéndome. Ya viví suficiente tiempo con miedo. Julián no respondió. Se levantó, murmuró algo que no entendí y se fue. Me quedé sola en la banca, mirando a los pájaros que picoteaban migajas en el suelo. Esa noche lloré. No por lo que dijo, sino porque una parte de mí aún necesitaba su aprobación. Pero también entendí algo importante: que no podía vivir mi vida según los límites que otros me ponían. Camila, como siempre, estuvo a mi lado. Abuela, no dejes que te apaguen.
Tú brillaste tanto en esa presentación que toda la sala se llenó de luz. A veces quisiera que tus tíos vieran lo que tú ves, le dije. Ella me besó la frente. Algún día lo verán. Pero no vivas esperando eso. Vive para ti, abuela. Y lo intenté. Cada día, lo intenté más. El libro comenzó a circular por otros pueblos. Una profesora de secundaria me pidió permiso para leer algunos poemas a sus alumnos. Me escribió, sus versos abren el alma. Un grupo de mujeres jubiladas de Aguascalientes organizó un club de lectura con mi libro como primer tema. Me enviaron una foto con todas sosteniéndolo, sonriendo, y entonces, llegó una carta. No era de una editorial ni de un lector. Era de una mujer llamada Teresa, que vivía en la capital. Me escribió 4 páginas a mano. Contaba que había perdido a su madre, que estaba pasando por una depresión profunda, y que al leer mi poema, Todavía estoy aquí, había sentido que su madre le hablaba a través de mis palabras. Lloré tanto con esa carta que la guardé en mi libreta, entre mis nuevos poemas. La leí varias veces en voz alta. Porque en cada palabra, sentí el poder que tienen los versos cuando nacen del dolor verdadero. Aquel libro, escrito en la sombra, estaba ahora trayendo luz, pero aún había heridas abiertas. Mi hijo Julián seguía distante. Algunas vecinas murmuraban que ya se me había subido a la cabeza. Incluso la señora del pan comenzó a verme con ojos distintos, y ahí entendí otra cosa, que cuando una mujer encuentra su voz, molesta. Que cuando una mujer mayor decide que aún puede crear, decir, existir con fuerza, hay quienes no lo soportan, pero ya no tenía miedo. Porque por primera vez en mi vida, yo también me estaba escuchando. Los días siguientes a la publicación de mi libro fueron una mezcla de luz y sombra. Por un lado, sentía una alegría interna que me hacía levantarme más temprano, cuidar mis plantas con más cariño, escribir con más libertad. Por otro, comencé a percibir miradas que antes no existían. O tal vez siempre estuvieron ahí, pero yo estaba demasiado sumida en mi tristeza para notarlas. Algunas vecinas dejaron de saludarme. Otras susurraban entre ellas cuando pasaba por el mercado. Escuché comentarios como, ¿y ahora resulta que es poeta? O, tanta necesidad de atención a su edad. Al principio, traté de ignorarlo. Camila me decía que eso era parte del proceso. Que cada vez que alguien se atreve a alzar la voz, hay quienes quieren que se calle. Pero lo cierto es que, por dentro, me dolía, no por ellas, sino porque revivía todas las veces que me sentí pequeña, ridícula, inútil. Revivía las palabras de mi difunto esposo cuando, en sus momentos más duros, me decía que una mujer como yo servía para limpiar, no para pensar. Revivía las risas de mi padre cuando me encontraba escribiendo de niña, y me decía que dejara esas tonterías para los ricos, y por más fuerte que quisiera mostrarme, esas voces del pasado volvían a colarse como cuchillos por debajo de mi piel. Una noche, después de cenar con Camila, me encerré en mi habitación y apagué la luz. Me senté en el borde de la cama con la libreta abierta en las piernas, pero no pude escribir. Sentía un nudo tan grande en el pecho que me faltaba el aire, y si tienen razón, pensé. ¿Y si todo esto es una fantasía? ¿Y si me estoy exponiendo al ridículo?
Las manos me temblaban. El lápiz cayó al suelo. Me incliné para recogerlo y entonces me vi en el espejo del ropero. Vi a una mujer vieja, cansada, con arrugas profundas, con los ojos enrojecidos. No me vi fuerte. No me vi poeta. Me vi como tantas veces me vi antes, como alguien que sobró en todos lados. Lloré. En silencio. Un llanto hondo, seco, el que no se puede explicar. Al día siguiente, le dije a Camila que quería cancelar todo. Que no haría más eventos, que no respondería más mensajes, que ya había sido suficiente. Ella no me respondió con palabras. Se fue por unos minutos y volvió con una caja. Esto llegó esta mañana, pero no quise interrumpir tu sueño. La abrí. Dentro había más de 20 cartas, todas escritas a mano. Algunas con caligrafía temblorosa, otras con dibujos de niños. Mujeres de otros pueblos, jóvenes, maestras, enfermeras, abuelas como yo. Todas contándome cómo mis versos habían tocado sus vidas. Una carta decía: Rosalinda, tus palabras me hicieron volver a escribir después de 20 años de silencio. Otra decía: mi mamá te escucha todas las noches por YouTube. Dice que le hablas como su propia madre. Y entonces supe que no podía rendirme. No porque fuera famosa. No porque quisiera aplausos. Sino porque entendí que lo que estaba haciendo ya no me pertenecía solo a mí. Ese mismo día, Camila recibió una invitación de una escuela rural en Guanajuato. Querían que yo hablara con las niñas de secundaria sobre la escritura y la vida. Me asusté. Nunca había hablado frente a tantas personas jóvenes. Temía no saber qué decir. Pero algo dentro de mí, más fuerte que el miedo, me empujó a aceptar. Viajamos juntas en autobús, con la libreta bajo el brazo y el corazón latiendo. Como tambor. Cuando llegamos, nos recibió una profesora con los ojos llenos de emoción. Señora Rosalinda, sus poemas han sido parte de nuestras clases. Las niñas la admiran mucho. Entramos a un aula decorada con cartulinas de colores. En las paredes había frases escritas por las alumnas. Una de ellas decía: escribir es gritar con el alma. Otra: todas tenemos voz, aunque nos la quieran quitar. Me senté frente a las alumnas. Algunas tenían trenzas, otras el uniforme arrugado, otras dibujaban en sus libretas. Todas me miraban con una mezcla de curiosidad y respeto. Hola, niñas. Dije con voz suave. Yo soy Rosalinda. A los 67 años empecé a limpiar oficinas. A los 72, publiqué mi primer libro. Y lo que quiero decirles es que no dejen que nadie les diga que es tarde. Porque mientras respiremos, todavía hay tiempo. De empezar, leí un poema sobre la niñez. Otro sobre la esperanza. Y luego, una niña levantó la mano. Señora, ¿usted también tuvo miedo? Sonreí. Sí, mija. Todo el tiempo. Pero aprendí que el miedo no se va. Lo que cambia es que una aprende a caminar con él. Las niñas aplaudieron. Algunas lloraban. Otras me abrazaron al final. Esa noche, en la pensión donde nos quedamos, abrí mi libreta y escribí como no lo hacía desde hacía días.
mis manos fluían, mis pensamientos también. El nudo en el pecho se había desatado, escribí, las voces que me dijeron, no puedes, hoy duermen calladas en mi sombra. Y yo, con los pies arrugados, camino más firme que nunca. Y por primera vez desde que comenzó esta locura hermosa, dormí en paz, porque entendí algo que me cambió por dentro. Que aunque el mundo te dé la espalda, si tú te abrazas, nadie puede derribarte. La visita a la escuela de Guanajuato marcó un antes y un después en mi vida. Hasta entonces, yo pensaba que lo que estaba viviendo era una casualidad bonita, un regalo tardío del destino, pero allí entendí que esto ya no se trataba solo de mí. Mis palabras habían tomado vida propia, y viajaban por caminos que mis pies nunca habían recorrido. Cuando volvimos al pueblo, me esperaban nuevas sorpresas. La biblioteca local organizó una exposición con mis poemas ilustrados por niños del colegio. En las paredes colgaron mis versos, algunos pintados con crayones, otros con acuarelas, y todos llenos de una ternura que me hizo temblar por dentro. Una tarde, me llevaron de sorpresa a ver la exposición. Al entrar, vi uno de mis versos favoritos escrito con letras grandes y decorado con flores de papel. Mi voz dormida entre escobas hoy canta fuerte en el viento. Porque nunca es tarde, niña, para decir lo que siento. Me llevé la mano a la boca. Sentí que algo se rompía dentro de mí, pero esta vez no era tristeza. Era un muro cayéndose. Uno que me había hecho sentir durante toda mi vida que no valía lo suficiente. Allí, de pie frente a mis propias palabras, rodeada por el arte de tantos niños, me sentí perdonada por mí misma. Perdonada por haberme callado tantos años. Por haber creído que no era capaz. Por haberme hecho chiquita frente al mundo. Camila me abrazó por la espalda y me susurró, abuela, todo esto lo hiciste tú. ¿Lo entiendes? Yo asentí en silencio. Porque sí, ahora lo entendía. Poco después, un programa de radio local me invitó a una entrevista. Era algo pequeño, comunitario, pero importante para mí. Me senté frente al micrófono como si fuera una niña frente a su primer examen. El locutor me trató con tanto respeto que me sentí una reina. Señora Rosalinda, me dijo, usted ha inspirado a muchas mujeres de nuestra región. ¿Cómo empezó todo esto? Con dolor, respondí. Sin pensar. Porque a veces el dolor también escribe. Pero si una lo escucha con el corazón, se convierte en poesía. Esa frase la repitieron en redes, en publicaciones, incluso en una camiseta que alguien mandó a hacer con mi rostro dibujado y el verso estampado. Me causó risa y asombro. Nunca imaginé verme en una camiseta, pero no. Todo era fácil. Seguía habiendo resistencias. La crítica no siempre venía de extraños. Mi hijo Julián seguía molesto. Decía que yo me estaba exhibiendo, que esto no era digno. Un día incluso me gritó, tú eres mi madre, no una influencer. Yo guardé silencio. No quise discutir. Pero en la noche, mientras escribía en mi libreta, anoté, no nací para complacer ni para pedir permiso. Nací para resistir y florecer en el abismo. Y me sentí tranquila. Porque entendía que no podía cambiar a todos.
y que no debía pedir perdón por haber encontrado una forma de sanar. Unas semanas más tarde, llegó la invitación más inesperada de todas. Un editorial importante de Ciudad de México había leído mi libro y querían reeditarlo, esta vez con más ejemplares y una pequeña gira de presentaciones. Me ofrecían un contrato simbólico, pero con distribución nacional. Cuando leí el correo, pensé que era una broma. Le pedí a Camila que lo leyera ella misma para asegurarnos de que era real. Lo era. Lloramos las dos, abrazadas en la cocina. Esa cocina donde tantas veces me senté a llorar en soledad, donde escribí los primeros versos en las servilletas llenas de migas y manchas de café. Ahora esa misma cocina celebraba una victoria que nunca imaginé vivir. Mi historia ya no era solo un libro. Se estaba convirtiendo en un símbolo para muchas mujeres que habían sido ignoradas, silenciadas, postergadas. En una de las entrevistas que me hicieron por videollamada, la periodista me preguntó: «Señora Rosalinda, ¿qué le diría a la mujer que fue hace 20 años?» Tomé aire. Cerré los ojos. Y respondí: le diría que aguante. Que sus lágrimas no caen en vano. Que llegará el día en que su voz será escuchada. Que no está sola. Y que, aunque hoy no lo entienda, el dolor también florece. La periodista se quedó en silencio. Tenía lágrimas en los ojos. En la gira de presentación del nuevo libro, que ahora se llamaba Lo que guardé en silencio, conocí a mujeres de todos los estados. Algunas venían con sus hijas, otras con sus madres. Una me regaló un pañuelo bordado con uno de mis versos. Otra me trajo una libreta y me pidió que la bendijera con mis palabras. Yo no soy religiosa, pero tomé la libreta entre mis manos y le susurré: que estas páginas te liberen. Que te recuerden que lo que sientes importa. Y en cada ciudad, en cada presentación, veía algo que jamás olvidaré: ojos que brillaban. Como si mi historia encendiera una chispa que llevaba años apagada. Esa noche, en un hotel modesto de Puebla, Camila y yo cenábamos pan dulce con café. Me miró con esa sonrisa que solo ella tiene y me preguntó: «Abuela, ¿te das cuenta de todo lo que has logrado?». Le respondí con voz baja, casi en susurro: «No sé si lo he logrado, mija. Pero sé que por fin me siento viva. Y eso ya es más de lo que alguna vez soñé». Camila me apretó la mano: «Lo que tú haces es amor. Y el amor siempre encuentra su camino». Y sí, así era. Porque todo lo que yo había guardado en silencio durante años, ahora volaba libre, tocando almas que yo nunca conocería, pero que sentían lo mismo que yo sentí. Y entendí, con el corazón en calma, que cuando una mujer mayor se atreve a hablar, escribir, vivir sin miedo, no solo se libera a sí misma, también abre camino para todas las que vienen detrás. Después de la gira por Puebla, regresé a casa con el alma llena y los pies adoloridos. No estoy acostumbrada a los aviones, ni a los hoteles, ni a tanta gente abrazándome y llamándome inspiración. Pero algo dentro de mí se había transformado para siempre. Sentía que el silencio que me acompañó durante décadas se había hecho trizas, y que ahora caminaba rodeada de palabras, no solo mías, sino de todas aquellas mujeres que ahora escribían, hablaban, soñaban. Gracias a un pequeño libro nacido entre escobas y guardanapos, Camila seguía siendo mi ángel.
Ella organizaba todo, respondía correos, manejaba las redes sociales y me protegía del cansancio como si yo fuera frágil. Pero la verdad es que, por primera vez en la vida, yo no me sentía frágil. Me sentía poderosa. Tal vez no en el cuerpo, pero sí en el alma. Una tarde cualquiera, mientras escribía un poema bajo la sombra del limonero en el patio, recibí la visita que menos esperaba. Era Julián, mi hijo, con el rostro cansado, con las manos en los bolsillos, parado como un niño que no sabe si lo van a regañar o abrazar. Me levanté despacio. No sabía qué decir. Él bajó la mirada, respiró hondo y dijo: «Mamá, ¿podemos hablar?». Asentí, sin palabras. Entramos a la cocina. Preparé café como tantas veces antes, pero esta vez mis manos no temblaban. Tal vez porque ya no tenía miedo de lo que él pudiera decir. Se sentó frente a mí. Guardó silencio por unos segundos y luego soltó, casi con vergüenza: «Vi uno de tus videos. El de la entrevista por la radio. También leí parte del libro que Camila me trajo. Y, tengo que decirte que te juzgué mal». Mi corazón se aceleró. No esperaba una disculpa. No después de tantas palabras duras, de tantos años de distancia. Me sentí avergonzado. Continuó: «No porque escribas, mamá, sino porque no sabía todo lo que habías vivido en silencio. Pensé que eras fuerte por fuera, pero nunca imaginé lo fuerte que eras por dentro». Lo miré. Lo vi como cuando era niño y se escondía detrás de mis faldas para que no lo regañaran en la escuela. Y entonces, sin pensar, le tomé la mano. «Yo también cometí errores, hijo. También me guardé cosas. No por miedo a ti, sino por miedo a no valer nada». Julián rompió en llanto. Nunca lo había visto así. Me abrazó con fuerza, y yo lloré con él. «Perdón, mamá. Perdón por no ver. Por no estar. Por no escuchar». Y yo lo perdoné. No con palabras, sino con el abrazo más largo que le he dado en años. Porque entendí que la sanación no siempre viene en forma de aplausos o reconocimientos. A veces viene en silencio, cuando dos almas se encuentran de nuevo. Ese día, Julián me pidió un ejemplar del libro para regalárselo a su esposa. Me dijo que quería que sus hijos, mis nietos, conocieran mi historia, no solo como la de una abuela, sino como la de una mujer valiente que se atrevió a hablar cuando todos esperaban que guardara silencio. Esa noche, escribí uno de los poemas más importantes para mí. Lo titulé «Mi hijo volvió». No volvió con flores ni promesas nuevas. Volvió con el alma abierta y el corazón sin barreras. No pedí disculpas, no pedí explicación, su abrazo me dijo todo sin usar la razón. Camila lo leyó y me abrazó. Me dijo que ese sería el poema de cierre del segundo libro. Porque sí, ya estábamos trabajando en un segundo libro. Uno que no solo llevaría mis versos, sino también testimonios de mujeres de todo el país que comenzaron a escribir gracias al primero. Una mujer de Chiapas nos envió una carta contando cómo, después de leer lo que guardé en silencio, decidió dejar a un esposo violento y volver a estudiar. Otra, desde Sonora, escribió que organizó un círculo de lectura en su barrio y ahora tienen una noche de poesía
todos los jueves. Incluso una profesora de literatura de la UNAM escribió un ensayo académico sobre el impacto de mi poesía en la narrativa popular contemporánea. Yo no entendía del todo lo que eso significaba. Pero Camila sí. Y ella me lo explicaba con paciencia, con amor, con lágrimas en los ojos. Abuela, estás dejando huella. Una verdadera huella. Tu vida ya no es solo tuya. Es parte de una memoria colectiva que muchas mujeres necesitaban escuchar, y entonces pensé en mi madre, en mi abuela, en todas las mujeres de mi familia que murieron sin ser escuchadas. Y sentí que, de alguna manera, estaba hablando por ellas también. Como si mi voz las rescatara del olvido. Una mañana, al revisar los correos electrónicos que Camila imprimía para mí, porque yo aún no entiendo mucho de computadoras, encontré uno que me estremeció. Era de una mujer llamada Graciela, que trabajaba como conserje en un edificio de oficinas en Monterrey. Me contó que llevaba años escribiendo versos en los tickets del metro, en las servilletas de las cafeterías donde comía de pie, escondida, para no quitar espacio. Escribía en secreto, como yo lo hice. En su mensaje decía: gracias a usted, ya no me da vergüenza escribir. Usted me enseñó que la poesía también nace entre trapos y escobas. Esa noche, no pude dormir. Me senté junto a la ventana, con la libreta en el regazo, y sentí que por fin todo tenía sentido. Cada lágrima, cada noche de soledad, cada jornada de limpieza, me habían llevado hasta allí, y en la hoja en blanco, escribí sin pensar: fui mujer invisible, sombra entre los días. Hoy soy verso, soy memoria, soy la voz que no moría. Los días siguientes al correo de Graciela fueron una cadena de emociones difíciles de explicar. Camila me enseñó que había cientos de mujeres como ella, conserjes, cuidadoras, costureras, cocineras, limpiadoras, que habían comenzado a escribir sus propios versos en cuadernos reciclados, libretas viejas, en cualquier trocito de papel que encontraban. Algunas compartían sus poemas en redes sociales usando la etiqueta almohadilla versos de la abuela. Camila lo había creado sin decirme nada, y ahora se estaba convirtiendo en un movimiento silencioso pero poderoso. Yo no entendía mucho de tecnología, pero sí entendía lo que sentía en el corazón cada vez que leía un testimonio. Era como si mi historia, tan simple, tan humilde, se multiplicara en 1000 voces. Era como si, por fin, las palabras que yo misma escondí durante tanto tiempo, hubieran abierto una puerta que ya nadie podía cerrar, y entonces llegó la invitación que me sacudió el alma. Una universidad privada en la Ciudad de México organizaba un ciclo de charlas titulado Mujeres que Inspiran. Querían que yo cerrara el evento con una lectura de poesía y un testimonio. Cuando Camila me lo contó, pensé que había escuchado mal. ¿Una universidad? ¿Yo? ¿Qué voy a decirle a gente que ha leído a Sor Juana y a Octavio Paz? Camila sonrió con esa ternura que me desarma, precisamente por eso. Porque tú escribes desde otro lugar. Desde la vida. Y eso también es sabiduría, acepté con dudas. Tenía miedo de no estar a la altura. De que se burlaran de mi manera sencilla de hablar, de mis arrugas, de mis manos con manchas de cloro. Pero Camila insistió,
y algo dentro de mí y esa voz nueva que había aprendido a escuchar, me dijo que era hora de confiar. Viajamos en autobús durante toda la noche. Llevaba conmigo mi libreta, unos pocos poemas impresos, y un chal de lana que mi madre me había tejido muchos años atrás. Al llegar, me sorprendió el tamaño del auditorio. Nunca había visto tantas sillas juntas. Nunca había sentido tanta presión. Antes de subir al escenario, Camila me apretó la mano. Sé tú, abuela. Eso basta. Subí con pasos lentos pero firmes. Frente a mí, había más de 200 personas. Jóvenes, profesores, escritoras, mujeres de distintas edades. Cerré los ojos, respiré profundo y hablé. Buenas tardes. Me llamo Rosalinda Jiménez. Tengo 72 años. Durante décadas limpié oficinas en silencio. Escribía versos en servilletas mientras otros dormían. Hoy estoy aquí, no porque sea famosa, sino porque sobreviví al silencio. Y porque ustedes me están enseñando que lo que sentí no fue en vano. La sala guardó silencio absoluto. Leí mis poemas uno por uno, con voz temblorosa pero con el alma abierta. Cuando terminé, hubo aplausos. Largos. Cálidos. Algunos se pusieron de pie. Al bajar del escenario, una mujer se me acercó. Tenía el cabello corto, mirada seria, ropa elegante. Me tendió la mano con firmeza. Señora Rosalinda, soy editora de una revista literaria. Me encantaría publicar su historia completa. Pero no solo su poesía, quiero su vida. Su verdad. Su lucha. Me quedé sin palabras. Asentí con una sonrisa. A veces las palabras sobran cuando el corazón entiende, pero al regresar al pueblo, un nuevo obstáculo me esperaba. Esa misma semana, una de las vecinas más cercanas, doña Berta, con quien había compartido café durante años, me confrontó en la tienda del mercado. Rosalinda, ¿ya no te alcanza con escribir? ¿Ahora también quieres salir en revistas? ¿No crees que te estás creyendo demasiado? La mirada que me lanzó fue tan dura que me dolió más que un golpe. Quise responder, pero las palabras no salieron. No por miedo, sino por tristeza. Porque entendí que no todos pueden celebrar tu vuelo si aún no han aprendido a levantar sus propias alas. Esa noche, me encerré a escribir. Necesitaba liberar lo que sentía. El papel se volvió mi consuelo, como tantas otras veces. Me dijeron, ya basta, que era tiempo de callar. Pero el alma que despierta ya no puede regresar. No escribo para el aplauso, ni para adornar mi edad. Escribo porque fui sombra y hoy elijo claridad. Camila, al leerlo, me abrazó con fuerza. Abuela, te están mirando. Y eso a veces molesta. Porque cuando una mujer como tú alza la voz, muchas otras se dan cuenta de que también podrían hacerlo. Y no todos están listos para ese despertar, tenía razón. Pero eso no hacía menos dolorosa la crítica. Me dolía que personas que habían compartido años conmigo, ahora me vieran como una amenaza, como alguien cambiada. Pero, ¿acaso no tenemos derecho a cambiar? Un domingo, en la iglesia, el padre Ernesto me tomó de la mano después de
La misa. Me dijo algo que nunca olvidaré: Rosalinda, no dejes de escribir. Dios te dio palabras para sanar, y no solo a ti, sus palabras fueron un bálsamo. Me devolvieron la certeza que por momentos se tambaleaba, y entonces entendí algo más profundo: había dejado de escribir solo por mí. Ahora lo hacía por todas las que no se atreven, por las que aún tienen miedo, por las que siguen escondiendo sus versos bajo la almohada. Por esas mujeres que aún creen que no tienen permiso de sentirse grandes. Mi historia se había convertido en un espejo. Un espejo que reflejaba no la perfección, sino la posibilidad, y con cada verso, con cada paso, con cada crítica, me recordaba a mí misma que ya no era la mujer que lloraba en los rincones, ahora era la que hablaba, la que sanaba, la que tejía futuro con palabras que nacieron del dolor, pero florecieron en esperanza. El otoño llegó al pueblo con su brisa fresca y el aroma a pan de muerto comenzaba a colarse por las calles. Siempre me gustó esa época: los colores naranjas, las flores de cempasúchil, los altares improvisados con fotografías en blanco y negro. Me hacían recordar, me conectaban con los míos, con los que ya se habían ido. Y esa vez, por primera vez en muchos años, yo me sentía en paz para recordarlos. Habían pasado algunos meses desde aquella presentación en la universidad. Mi vida había cambiado tanto que a veces sentía que estaba viviendo una película. Recibía cartas todas las semanas, me mandaban fotografías de mujeres leyendo mis poemas en plazas, en cárceles femeninas, en hospitales, en escuelas de montaña. Camila me ayudaba a organizar todo. Ella era mis manos, mis ojos y mi empuje, pero hubo una carta en particular que me sacudió como ninguna otra. Una tarde, mientras tomaba café en la mecedora del patio, Camila se acercó con un sobre en la mano. No era un correo digital, era una carta escrita a mano, en papel amarillo, con una letra grande y temblorosa. Camila me la entregó sin decir nada, solo me miró con un gesto que no supe descifrar. Abrí el sobre. Comencé a leer: querida mamá, hace mucho que no sé cómo escribirte. Durante años sentí vergüenza de mí mismo, por haberte fallado, por haberte dejado sola. Me fui porque no sabía cómo lidiar con mi vida, con mis errores, y lo más cobarde fue haber cortado la comunicación. Vi tu video por casualidad. Escuché tu voz, tus poemas, y no pude contener el llanto. Me di cuenta de que aún estás ahí, de pie, más fuerte que nunca. No merezco tu perdón, pero deseo tu abrazo. Con amor, tu hijo, Manuel. Se me cayó la taza al suelo. Manuel, mi hijo menor. El que se fue sin despedirse, el que nunca más respondió mis llamadas, el que yo había dado por perdido. Habían pasado más de 12 años desde la última vez que lo vi. Y de pronto, ahí estaba su nombre, su letra, su dolor, su intento de volver. Camila me tomó de la mano. Yo no podía hablar. Las lágrimas bajaban solas. Era una mezcla de alegría, de miedo, de culpa, de esperanza. Sentí que el corazón se me salía del pecho. ¿Qué vas a hacer, abuela?, me preguntó con dulzura. Lo voy a perdonar, le dije, como si fuera lo más obvio del mundo. Porque nunca dejé de esperarlo. Porque sigue siendo mi hijo.
Así fue. A los pocos días, Manuel llegó al pueblo. Estaba más delgado, con el rostro envejecido por la vida, los ojos cansados, pero su mirada era la misma que cuando era niño y se escondía debajo de la mesa. Cuando lo vi bajar del autobús, corrí. No me importó la edad, los dolores de rodilla, ni las miradas. Corrí como si la vida me devolviera una parte de mi alma. Nos abrazamos durante minutos. No dijimos nada. No hacía falta. En ese abrazo estaba todo: los años perdidos, las lágrimas, los reproches, el amor. Esa noche, cenamos los tres juntos. Camila nos miraba con ojos brillosos. Yo le serví su sopa favorita, como cuando era niño. Manuel me contó su historia. Había pasado por momentos difíciles, caídas, trabajos pesados, una separación dolorosa. Me confesó que muchas veces pensó en volver, pero no se atrevía. Hasta que me escuchó recitar uno de mis poemas: aunque el viento me apague la vela, y la noche me cubra de sombra, seguiré tejiendo esperanza con el hilo de lo que me nombra. Ese verso, mamá, me salvó, y yo lloré. Porque comprendí que mis palabras, las que nacieron en la soledad, no solo habían llegado a otras mujeres, también habían traído de regreso a mi hijo. A los pocos días, Manuel me acompañó a una nueva lectura pública en el centro cultural de un pueblo cercano. Se sentó en la primera fila. Lo vi aplaudirme con los ojos rojos. Y cuando terminé, se levantó y dijo en voz alta: yo soy el hijo de esta mujer. Y estoy aquí para decirles que, si tienen una madre viva, no esperen. Abrácenla. Escúchenla. Porque su voz puede salvarlos. El auditorio rompió en aplausos. Yo no podía creer lo que veía. Era como si la vida me estuviera devolviendo todo. Lo que me quitó, pero multiplicado por 1000. Desde ese día, Manuel se quedó conmigo por un tiempo. Ayudaba en la casa, me acompañaba a las ferias de libros, me sostenía cuando los nervios me traicionaban. Incluso escribió un pequeño prólogo para mi segundo libro, donde decía: mi madre fue invisible para muchos, incluso para mí. Pero sus palabras la hicieron inmensa. Y ahora la miro con los ojos de un hijo que volvió a nacer. Camila lo imprimió. En la primera página, ese segundo libro, titulado Después del silencio, fue un homenaje a todas las reconciliaciones, a todos los abrazos tardíos, a todas las mujeres que se atrevieron a contar sus historias después de leer la mía. Y en medio de todo ese movimiento, un día recibí una llamada que me dejó sin aliento. Una organización internacional de mujeres me invitaba a viajar a España para participar en un encuentro literario sobre memoria, maternidad y resistencia. Me pagarían el viaje, la estancia. Todo. Solo querían que leyera mis poemas y compartiera mi historia. Yo me reía al principio. Pensé que era una broma. ¿España? Yo, Camila sonrió como siempre, con esa certeza que me sostiene. Claro que sí, abuela. Tú no tienes fronteras. Esa noche, abrí la libreta y escribí: una escoba en la mano, y el mundo en la espalda. Ahora cargo versos, y el mundo me abraza. Porque sí. Después de tanto dolor, de tanta oscuridad, de tantas voces que intentaron callarme,
Hoy el mundo me escuchaba, y más importante aún, yo me escuchaba a mí misma. Nunca imaginé, ni en mis sueños más lejanos, que un día tomaría un avión rumbo a Europa. A mis 72 años, con mis zapatos cómodos, mi chal tejido y mi corazón agitado, estaba a punto de cruzar el océano para compartir mis palabras en otro continente. Camila me ayudó con todo: pasaporte, maletas, documentos, hasta me compró una libreta nueva con la portada de cuero rojo y mi nombre grabado en dorado. Me dijo que era para comenzar el capítulo internacional de mi historia. Abuela, esto no es un final. Es un nuevo comienzo. La emoción me desbordaba, pero también los nervios. Tenía miedo de no entender el idioma, de perderme en los aeropuertos, de no estar a la altura de tantas escritoras y mujeres reconocidas. Pero Camila me tranquilizaba a cada paso. Y Manuel, desde el pueblo, me llamó antes de abordar el avión. Estoy orgulloso de ti, mamá. Muy orgulloso. No dejes de ser tú, ni por un segundo. Ese "no dejes de ser tú" me resonó durante todo el vuelo. Cuando aterrizamos en Madrid, nos recibió una mujer de cabello canoso y sonrisa cálida, llamada Irene. Ella era parte de la organización que había leído mi historia a través de una nota publicada en una revista latinoamericana. Me explicó que mi libro se había compartido entre círculos de mujeres mayores que escribían poesía en residencias de ancianos, en grupos de lectura y hasta en cárceles femeninas en Galicia. Señora Rosalinda, su historia ha cruzado el mar, me dijo con lágrimas en los ojos. Usted no solo escribe. Usted nos recuerda que aún somos capaces de comenzar. El evento fue en un antiguo convento convertido en centro cultural, con muros blancos, ventanales altos y una acústica tan perfecta que se escuchaba el más leve suspiro. Había mujeres de muchas partes del mundo: Argentina, Italia, Marruecos, Colombia, Francia y, por supuesto, España. Todas sentadas en círculo, con cuadernos, libros, pañuelos y ganas de escuchar. Mi turno llegó después de una escritora africana que habló de la maternidad durante el exilio. Yo me senté frente al micrófono, con mi libreta roja entre las manos, el chal en los hombros y las piernas temblorosas. Pero con la voz firme: me llamo Rosalinda Jiménez. Nací en México, en un pueblo pequeño. Limpié oficinas durante años, en silencio. Escribía versos en servilletas manchadas de café. Nunca pensé que algún día alguien me escucharía. Pero aquí estoy, y no tengo palabras para agradecerles este milagro. Leí 5 poemas. Cada uno fue recibido con una atención tan profunda que me sentía rodeada de hermanas. Al terminar, se hizo un silencio largo. Y luego, vino el aplauso. Uno que no sonaba fuerte, pero sí hondo. Como si cada palma fuera una caricia en el alma. Al finalizar el encuentro, muchas mujeres se acercaron a abrazarme. Una anciana italiana me dijo: yo también fui invisible. Pero al escucharte, volví a mirarme. Otra, de Marruecos, me ofreció un pañuelo bordado y me susurró: eres como mi madre. Fuerte. Verdadera. Esa noche, ya en el hotel, Camila y yo no pudimos dormir. Pedimos chocolate caliente y hablamos hasta el amanecer. ¿Te das cuenta de todo esto, abuela? Me doy cuenta de que nunca es tarde, mija. Ni para amar,
ni para empezar, ni para perdonar. Le conté que durante la lectura sentí algo nuevo. Como si mi madre, mi abuela, mis ancestras, todas estuvieran detrás de mí, sosteniéndome. Como si, por fin, las voces que fueron silenciadas durante generaciones estuvieran encontrando una salida a través de mí. Sentí que no leía sola, le dije. Sentí que leíamos todas. Camila lloró. Me tomó la mano y me dijo que tenía razón. Que mi voz se había convertido en muchas. Y que eso era lo más hermoso que podía pasarle a una persona: trascender sin quererlo, tocar sin invadir, sanar sin prometer. Volvimos a México 2 semanas después. La bienvenida fue más cálida de lo que imaginé. Mujeres del pueblo habían decorado la plaza con mantas bordadas con mis versos. Manuel había organizado un pequeño festival de poesía local, donde participaron niñas de la primaria y abuelitas del centro de día. Le llamaron Versos desde el alma, y ahí estaba yo, sentada en una banca, rodeada de rostros que antes me ignoraban y que ahora me sonreían con sinceridad. Doña Berta, la misma vecina que me había criticado en la tienda, se me acercó con un pastel casero. Perdone lo que le dije, Rosalinda. Me equivoqué. Su historia me ayudó a reconciliarme con la mía. La abracé. Porque yo ya no guardaba rencor. Las heridas, cuando se sanan con palabras, dejan cicatrices suaves. Esa noche, escribí uno de los últimos poemas que entrarían en mi tercer libro. Fui guardiana de silencios, fui camino sin andar. Hoy mi voz ya no se esconde, ya no sabe regresar. Le pertenece al viento, a quien quiera despertar. Porque fui sombra callada, y ahora soy luz al hablar. Mientras escribía, Camila me trajo una taza de té y me dijo algo que me dejó pensando. Por horas, abuela, el mundo te necesitaba. Pero tú también necesitabas al mundo. Y al abrirte, se encontraron, y así era. Yo me había abierto como se abre una flor, tarde pero decidida. Y el mundo no me juzgó. Me abrazó, ya no tenía miedo. Porque entendí, de una vez por todas, que vivir con el corazón abierto es la forma más hermosa de envejecer. Habían pasado ya varios meses desde el regreso de España. El calor volvía a abrazar las calles del pueblo y el sonido de los grillos en las noches me devolvía a esa rutina serena que tanto valoraba. Pero ya nada era como antes. Mi vida, que alguna vez se sintió pequeña y apagada, se había convertido en una espiral de encuentros, abrazos, versos y cicatrices que ahora brillaban con dignidad. El segundo libro, después del silencio, ya había sido publicado, y las cartas seguían llegando. Una profesora en Oaxaca organizó un taller de escritura inspirado en mis poemas. Mujeres privadas de libertad en Chihuahua habían formado un círculo de lectura con mi primer libro. Una universidad del sur del país me propuso incluir mis versos en una antología de literatura femenina contemporánea, pero entre todos esos reconocimientos, algo me tocó más profundamente que cualquier aplauso: niñas del pueblo, algunas de apenas 10 años, comenzaron a visitarme los sábados por la tarde para leerme lo que ellas escribían. Llegaban con sus libretas escolares, tímidas, nerviosas, con poemas sobre sus madres, sobre la escuela, sobre sus miedos. Yo las escuchaba con atención,
Les servía pan dulce y té, y les decía lo mismo cada vez: si lo sentiste de verdad, entonces es poesía. Esa frase se volvió como un mantra en el grupo. Ellas mismas comenzaron a llamarse las pequeñas poetas del pueblo, y Camila, con su generosidad infinita, las ayudó a crear un blog para compartir sus textos. Fue entonces que nació una idea en mi corazón, una que me llenó de ilusión. Quiero fundar una pequeña casa de palabras, le dije a Camila una tarde, mientras regábamos las plantas. Un lugar donde las niñas, las abuelas, las madres, todas puedan venir a escribir, a leer, a sanar con versos. Camila me miró con esos ojos que siempre entienden lo que no digo. ¿Una casa literaria, abuela? Sí. Pero más que eso, una casa del alma. Un refugio de papel. Nos pusimos a trabajar. Buscamos un local pequeño, cerca de la plaza, que había sido una tienda abandonada durante años. Manuel, con la ayuda de unos amigos, pintó las paredes, arregló el techo, colocó estanterías. Vecinas donaron sillones, mesas, plantas. Una biblioteca de Guadalajara nos regaló libros. Camila diseñó un cartel precioso que decía: Casa de las Palabras Vivas Rosalinda Jiménez. El día de la inauguración, el sol brillaba como si supiera lo que estábamos celebrando. El pequeño local se llenó de gente, mujeres mayores, con sus libretas, niñas con moños en el cabello, hombres curiosos que querían ver de qué se trataba. Hubo lecturas, canciones, pan, café de olla y muchas lágrimas dulces. Este lugar no es mío, dije con el corazón en la garganta. Es de todas las que un día creyeron que no tenían voz. Aquí no se juzga la ortografía ni la forma. Aquí se celebra el alma. Porque cada palabra que nace desde el dolor o desde el amor, merece ser escuchada. Ese día, algo cambió en el pueblo. Lo sentí en el aire. Las miradas ya no eran de burla ni de duda. Eran de respeto. De admiración. Doña Berta, que ahora era mi aliada incondicional, me tomó del brazo y me dijo: nunca pensé que a esta edad iba a escribir. Pero tú me hiciste recordar cosas que ni sabía que tenía guardadas, y eso era lo más hermoso. Porque la poesía no me había hecho rica, ni famosa, ni poderosa. Pero me había devuelto a mí misma. Y me había conectado con los otros desde un lugar honesto, humilde y verdadero. Las niñas del taller comenzaron a escribir cosas que me dejaban sin aliento. Una de ellas, llamada Sofía, escribió: mi abuela llora en silencio, porque dice que no sabe hablar. Yo le presto mis palabras, para que pueda descansar. Le pregunté de dónde había sacado eso, y me respondió: lo escribí después de que mi abuela leyó tu libro, señora Rosalinda. No pude contener las lágrimas. Esa noche, al volver a casa, me senté en la mecedora y sentí una paz tan profunda, que apenas recuerdo otro momento igual. Camila preparó una cena ligera y me sirvió una infusión de manzanilla. Luego, me entregó una caja de madera con una nota que decía: para tu próximo capítulo. Dentro de la caja había docenas de cartas, dibujos, versos escritos por mujeres de todo el país. También había fotografías, de mujeres leyendo. Mis libros, de talleres literarios, de niñas con mi libro en las manos. Camila me miró y me dijo: todo esto es por ti, abuela.
pero más que eso, es por lo que lograste despertar, y entonces supe que mi tarea no era solo escribir. Era también abrir puertas, tender puentes, dejar encendida una luz que otras pudieran seguir. Escribí esa noche uno de mis últimos versos. Del cuaderno rojo, no vine a llenar estantes, ni a afirmar mi vanidad. Vine a romper el silencio que heredé por no hablar. Y si mis versos se extinguen, que sea por alumbrar. Porque escribir no es mi meta, es mi forma de amar. La casa de las palabras vivas seguía creciendo. Cada semana se sumaban más mujeres. Había quienes llegaban sin saber leer y otras que traían carpetas llenas de poemas. Todas encontraban un lugar. Nadie se quedaba afuera, y yo, desde mi rincón favorito, junto a la ventana, con mi taza de barro y mi libreta, observaba ese milagro silencioso que se expandía sin hacer ruido, porque entendí, finalmente, que cuando una mujer se atreve a escribir su historia, no solo se libera a sí misma, libera a generaciones. Nunca pensé que, a los 73 años, terminaría mis días rodeada de niñas leyendo poesía, mujeres compartiendo heridas curadas con tinta, y jóvenes que me miran con respeto y no con lástima. No fue la vida la que me regaló eso, fue mi decisión. De escribir, de no callar más, de hablar desde el fondo del alma. A veces, me siento frente a la ventana de la casa de las palabras vivas y observo el ir y venir de las personas. Algunas llegan en silencio y se van con una sonrisa. Otras llegan buscando consuelo y encuentran su propia voz. He visto a mujeres que nunca antes habían escrito derramar lágrimas sobre el papel, y luego, al terminar el poema, soltar una carcajada. Porque escribir es eso también, llorar y reír con la misma tinta. Una tarde, mientras organizaba los estantes, encontré un viejo guardapolvo de los que usaba cuando limpiaba oficinas. Estaba doblado, algo manchado, pero aún tenía mi nombre. Bordado a mano. Lo sostuve entre mis dedos y sentí un nudo en la garganta. Cerré los ojos y regresé por un instante a esas noches frías, a esos pisos brillantes, a ese sonido del balde arrastrándose por los pasillos vacíos. Recordé la sensación de invisibilidad, el miedo, la soledad. El cansancio que no era solo físico, sino del alma, pero también recordé esa mujer que, aún en la oscuridad, encontraba luz en las palabras. Que usaba servilletas manchadas para guardar versos como quien guarda semillas. Porque, aunque no lo sabía entonces, cada uno de esos poemas era una semilla esperando el momento justo para florecer, y florecieron. Esa noche, me senté a escribir lo que sería mi último poema de ese cuaderno rojo. Lo hice con calma, con gratitud, con el corazón lleno. Si alguna vez fuiste sombra, si alguna vez te escondiste, quiero que sepas que basta una palabra que resista. No importa cuántos años callaste por no molestar. Aún tienes tiempo, hermana, de escribir para sanar. Cuando terminé de escribirlo, supe que mi viaje había cerrado un círculo. Pero no era un final, era una entrega. Un legado. Porque mis versos no se apagan conmigo. Viven en las manos que los leen, en las voces que los repiten, en las niñas que ahora escriben sin miedo. El día de mi cumpleaños número 74, Camila y Manuel organizaron una celebración en la plaza del pueblo. Nunca había tenido una fiesta así.
Había música tradicional, mesas con dulces típicos, una piñata en forma de libro, y decenas de personas que vinieron de otras ciudades solo para compartir ese día conmigo. Camila subió al pequeño escenario y tomó el micrófono. Hoy celebramos la vida de una mujer que nos enseñó que nunca es tarde para empezar, para hablar, para sanar. Rosalinda, mi abuela, mi maestra, mi faro, gracias por escribir aunque nadie te leía. Porque al hacerlo, nos enseñaste a leernos a nosotras mismas. Yo no pude evitar llorar. Me sentí abrazada por el universo entero. Y cuando me pidieron que dijera unas palabras, me acerqué despacito, con el alma expuesta. No soy poeta de profesión, ni filósofa, ni académica. Soy mujer. Soy madre. Soy abuela. Soy trabajadora. Y escribí porque no quería morir sin dejar testimonio de mi verdad. Si algo he aprendido en esta vida, es que cada una de nosotras tiene algo que decir. No se callen. No se escondan. Escriban. Hablen. Canten. Porque si yo, a los 70 y tantos, pude comenzar, tú también puedes. Ese aplauso fue el más largo de todos. Después, muchas personas me pidieron que firmara sus libros. Me abrazaron. Me regalaron flores, cartas, dibujos. Me sentí como nunca antes, útil, reconocida, viva. Y al caer la noche, cuando ya quedaban pocos en la plaza, Camila se sentó a mi lado y me dijo: abuela, ¿qué sientes? Miré el cielo estrellado. Respiré profundo. Y respondí: siento que ya no me duele el alma, porque sí. Después de tantas caídas, de tantos silencios, de tantos miedos guardados. Después de noches barriendo soledades en oficinas vacías. Después de escribir poemas con manos agrietadas y lágrimas invisibles. Hoy puedo decir que me elegí, que me escuché, que me perdoné y sobre todo, que me amé. Y si tú, que estás escuchando esta historia, alguna vez te sentiste como yo, quiero que sepas que no estás sola, porque siempre habrá una palabra esperando por ti. Y siempre serás capaz de empezar.